Ah. Como por aquí. Entonces. Recordemos que es introducción a la tecnología. Y para ser más claro es ese debe ser el título real. Principios antepresos infrabásicos iniciales sobre la vida en el universo. Estamos asumiendo que, dado los antecedentes penales de una de las dos licenciaturas en las cuales se abrió este curso, que se ha abierto de hecho, con esa palabra, ha sido para la licenciatura en biología experimental y para la licenciatura en biología. Bien, hay un pequeño detalle en cuanto a esto y otro pequeño detalle en cuanto a las dos. Recordemos que la UAM no cuenta afortunadamente con un sistema de bachillerato propio, por lo cual para entrar a estas dos licenciaturas en cualquiera de las dos unidades donde la hay, Xochimilco o Iztapalapa, o para biología experimental en Iztapalapa, la UAM no le solicita, a diferencia de otras universidades como la UNAM, que hayan llevado un bachillerato en ciencias biológicas, por ejemplo. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, para entrar a la licenciatura en biología, por ejemplo, la Facultad de Ciencias, les piden que preferentemente hayan llevado el bachillerato de la UNAM, el sistema tal vez de preparatoria nacional, con terminando su bachillerato en lo que llaman el área 2 o de ciencias químico-biológicas, porque fue lo que yo estudié hace muchos años. ¿Sí? Pero yo decidí entrar a la UAM, a la licenciatura en biología. Entonces ustedes para entrar a cualquiera de estas dos licenciaturas en la UAM pueden haber estudiado su bachillerato en el colegio de bachilleres en el área de turismo, por ejemplo, o ingeniería o de técnico en mecánica automotriz. Es decir, pueden no haber estudiado nada de biología, ni física, ni química en el bachillerato. Eso es de acuerdo a los de la más recientemente, en la licenciatura de biología, se eliminó el requisito de curso de física dentro del programa de pruebas obligatorias de la licenciatura en biología. Y en el caso de la licenciatura en biología experimental, se redujo me encontré esto. En mi cubículo. Por eso no es más interesante. Me encontré esto. Dentro de lo que está, por ejemplo, esto. ¿Qué dice arriba? Departamento de Biología, Biología General, Ecología y Evolución. La biología general es un curso diseñado para proporcionar al estudiante una visión general
tanto de la ecología como de la evolución. Dice aquí Raúl Alba, GBC02. Ese fue mi grupo de tercer trimestre en la licenciatura. Y me encontré esto. Biofísica. 17 de enero del 80. 17 de enero de 1980. Grupo DB03. En el aula B204. Mi profesora fue la maestra Mireya Torquillo. Este era el primer curso de física que llevé en la licenciatura, biofísica, segundo trimestre. Después de este, en cuarto trimestre, llevé física con un astrofísico. Y luego llevé, ¿qué dice aquí? Físico-química. Físico-química 1 en el BE02 con el doctor Manuel Barceló Quintal, 21 de enero del 81. Y luego llevé este otro. Físico-química 2. BF02 con el doctor Marco Antonio Quiroz Alfaro, 11 de mayo del 81. Sí. Yo en la licenciatura en biología, no existía la licenciatura en biología experimental. Llevé un curso de biofísica, uno de física y dos de físico-química. Actualmente en biología experimental solamente llevan un curso de física biológica, que es el que doy yo. Entonces, el bagaje de conocimientos en física que actualmente tienen los estudiantes de biología en la UAM es patético. Ojo, yo no soy responsable de ello. Es más, yo defendí que no desapareciera al menos un curso de física en biología experimental. Cuando se realizaron los planes de estudio vigentes a partir del 2013. En cambio, en biología y en biología se eliminaron todos los cursos de física. No sé por qué. Por eso es que este curso en algunas partes parece demasiado básico en la introducción a la astrobiología. Porque como mencionamos, ¿qué es la astrobiología? Es el estudio de la posibilidad de vida en los astros. ¿Qué son los astros? Los cuerpos que componen al universo. Estrellas, planetas, asteroides, cometas, sus conjuntos, sistemas estelares, sus conjuntos, galaxias. El comportamiento de todos estos astros se basa en los principios de la física, y por eso lo primero que abordamos ya primeramente fueron los principios fundamentales de la física, que tendrían que ver con la posibilidad de existencia de vida en el universo. Ya a la fecha solamente conocemos un caso: planeta Tierra, sistema solar, galaxia de la Vía Láctea. ¿Bien? Entonces, por eso partimos de las propiedades físicas de cómo es la Tierra. Sabemos que existe vida. Entonces, ¿en dónde? En la Tierra. En un planeta que se encuentra ¿dónde? En un sistema estelar llamado sistema solar, que se encuentra ¿dónde? En un conjunto de estrellas muy grande, muy grande el número de estrellas. ¿Cuántas? Oscilan los números entre 100.000 millones y 300.000 millones, digamos que del orden de cientos de millones de estrellas. Este conjunto lo llamamos en la galaxia, más se llamaba antes galaxia, Vía Láctea. Hace 100 años solamente se conoció una galaxia y se llamaba galaxia. De hecho, galaxia y Vía Láctea son lo mismo.
galactos, leche. Sí. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué leche? Por la Vía Láctea. ¿Por qué la Vía Láctea? Por la mitología griega. Ok. Andamos. Entonces, por eso necesitamos recordar al menos cómo es la Tierra desde el punto de vista de la física. ¿Bien? Y para eso lo que abordamos fue, primero, que la Tierra es un planeta, lo cual apenas lo descubrimos, no lo descubrimos, lo plantearon seriamente alguien, lo planteó seriamente en 1543, se hizo público esa interpretación. Existía un borrador antes, 40 años antes, o 35, 40 años antes, alrededor de 1514, 1510, 1514. Nicolás Copérnico escribió un manuscrito que circuló entre sus cuates, y 30 años después finalmente salió la edición de Sobre las revoluciones. ¿A qué se refería? A que donde vivimos, que es la Tierra, se revuelve sobre sí misma y además alrededor de una cosa llamada Sol. Digo cosa porque en 1543 aún Copérnico no interpretaba al Sol como una estrella, como una estrella en ese conjunto de estrellas. De hecho, él no sabía que la Vía Láctea era un conjunto de estrellas. Él solamente como astrónomo veía una mancha de luz difusa, y es hasta 1609, más o menos, 1610, cuando Galileo descubre que la Vía Láctea está formada por muchas estrellas. Todavía en 1609, Galileo tampoco interpreta al Sol como una estrella. Es apenas hasta cuando, no cuando conocemos las propiedades físicas de ese Sol, sino cuando conocemos sus propiedades químicas, que descubrimos que el Sol es una estrella. Y eso sucedió en el siglo XIX, bien avanzado el siglo XIX, casi llegando al siglo XX. En los siglos XIX y XX descubrimos que el Sol, gracias al conocimiento de su composición química, sabemos que es una estrella. Ok. Físicamente, ¿cómo es la Tierra? Primero, es un planeta. Aunque Copérnico lo propuso en 1553, fue hasta 200 años después, en el transcurso de los siguientes 200 años, cuando se confirmó la hipótesis de Copérnico. Sí, la Tierra se mueve y presenta al menos 3 movimientos, como un astro que se traslada alrededor de una estrella. ¿Bien? De la manera que en 1609 propuso, sí, 1609 propuso Johannes Kepler. Entonces en 1609, si bien es Copérnico que en 1543 inventa formalmente el concepto de sistema solar, porque antes sería el sistema Tierra, todos giraban alrededor de la Tierra según lo interpretaban, los astrólogos y los filósofos, es en 1609, a partir de las primeras 2 leyes de Kepler, que confirma la hipótesis de Copérnico matemáticamente, la confirma matemáticamente, no observacionalmente, que la Tierra se revuelve alrededor del Sol en una órbita elíptica. Entonces, primera propiedad de la Tierra como planeta. ¿Cuál es? Se mueve. Primera propiedad física, se mueve. Entonces, la Tierra se mueve. ¿Cómo se mueve? Dijimos en 3 movimientos: rotación, ¿qué más? Traslación y ¿cuál es el tercero?
precesión, ese que se inclina como trompo. ¿Sí? ¿Sí jugaban al trompo cuando eran niños? ¿Sí? Ok, sigan jugando para ahora son adultos. Entonces la precesión se mueve en estas tres formas: rotación, traslación y precesión. Se mueve como alrededor de una estrella, alrededor del Sol. En el sistema solar se mueve alrededor del Sol. ¿Cómo se mueve? En la traslación, en forma elíptica. La traslación es elíptica. Quiere decir que la trayectoria no es como suponía Copérnico, circular, sino que es un círculo oblongo, una figura oblonga. Y por lo tanto a distancia variante del Sol. El Sol no se encuentra en el centro de la elipse. ¿Dónde se encuentra? En un foco. Una elipse tiene varios parámetros que la definen y la distinguen de otras elipses. Número uno, tiene un eje mayor. Tiene un eje menor. Tiene un, ¿esto qué es? Centro. Y tiene dos focos. ¿Dónde está? Esta sería la trayectoria de un planeta. Sería tal vez la Tierra. ¿Dónde se encuentra el Sol? En uno de los focos. Es decir, el Sol no está en el centro de la elipse, está en uno de los focos. Por lo tanto, la distancia entre la Tierra y el Sol varía conforme se desplaza alrededor, u orbita, o se traslada alrededor del Sol. ¿Cuál es la magnitud mínima de la distancia o la longitud que separa a la Tierra del Sol? ¿Cuál es la longitud mínima? ¿De cuánto es? Rápido, googleenlo o búsquenlo en alguno de los datos que tenemos. Por ahí una de las... ya lo encontré. En la presentación titulada La Tierra como planeta, recuerden que tienen acceso a ese material, es un PDF que se llama Tierra Physics. ¿Ya lo descargaron? ¿Sí? En la lámina en la página número 5, hay una lámina que dice propiedades orbitales y físicas. Y ahí están los datos. No puse las magnitudes, puse nada más el promedio. Órbita 149 millones 584.262 kilómetros. Pero ese sería el promedio. ¿Cuál es la longitud mínima? Se llamaría entonces perihelio, ¿no? ¿Cuál es el perihelio? Ese sí, googleelo. Por cierto, lo pasamos el día 4 pasado hace un mes. ¿Hoy es 3? 4, ¿ah? Luego está 8, está marcando 3. Lunes 3. Dije ayer. Fue pasado un día. ¿Cuál es la longitud del perihelio? Ya le puse martes 4. Okay. Entonces, ¿el perihelio de cuánto es? Y fue hace un mes exactamente, por número de días. El 4 de enero estuvimos en perihelio, es decir, en la distancia más corta. ¿Cuánto? 147,10 millones de kilómetros. .1 millones
de kilómetros, así lo expresamos. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud mayor? Esta. ¿De cuánto es? 152. Se llama, ¿cómo se llama? Afelio. Ay, qué feo, quién sabe qué es eso. 152.1 millones de kilómetros. Este es el afelio. Ok, la distancia de aquí a acá. Y que va a ser el próximo 4 de julio. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en el perihelio, estamos más cerca de la Tierra, del Sol. ¿Qué regula este comportamiento? ¿Cuál es la causa de ese comportamiento? La causa física. La F subíndice G, que es proporcional a G mayúscula por M terrestre, M solar, entre, lo ponen así los físicos, R cuadrada, porque se refiere al radio, mejor lo pongo con la D, tendría que ser la distancia. La distancia, pero ¿dónde la distancia? Es la longitud entre los centros de masa de la Tierra y del Sol. La longitud entre los centros de masa. Entonces, cuando la distancia es más corta, ¿qué sucede? Pues la fuerza es mayor. La fuerza de interacción es más grande. Entonces sienten que ¡ay! Me lleva la dirección. No. No se siente nada. Aunque la diferencia es 5 millones de kilómetros, no se siente nada. Nada. Bien. Ok. Entonces, la rotación. ¿Cómo es la rotación? ¿Cómo la medimos? Revoluciones por minuto. ¿Cuántas revoluciones son en un minuto? Ni una. Afortunadamente, imagínense. Es aproximadamente uno entre 3.600, ¿no? ¿Cuánto es? Mejor, salud. ¿Cuál es el tiempo que toma a la Tierra dar una vuelta sobre su propio eje? 24 horas. ¿Cuánto es en minutos? 24 por 60. 1440 minutos. ¿Cuánto es en segundos? Por 60. 86.400. La rotación es de 86.400 metros entre segundos. Como se encuentra rapidísimo, pero tampoco se siente nada. ¿Por qué? Pues porque nosotros giramos con... Porque estamos pegados a ella, ya nacimos aquí, entonces la inercia es la misma. Por ahí de repente dicen, si la Tierra se detuviera, imagínense, que se parara en seco, nosotros seguimos 86.000 kilómetros. 86 metros, 86 kilómetros en segundo. O sea, llegamos de aquí a Cuernavaca y nos pasamos 40 kilómetros en un segundo. O sea, pónganse casco. Es algo absurdo, o sea, es un problema absurdo porque es imposible que suceda eso. Podrá caernos un meteorito, pero no, la Tierra no se va a detener. ¿Bien? Entonces,
Esta es la velocidad de rotación. ¿Por qué velocidad y no rapidez? Porque tiene una dirección y sentido. ¿Cómo es la rotación? ¿En qué dirección o sentido? ¿Hacia dónde rota la Tierra? ¿Se lo había preguntado? En el sentido de las manecillas del reloj. En el sentido de las manecillas del reloj. ¿Dónde vives? ¿En Argentina o en Canadá? Bueno. Es relativo. Sí. ¿Sí? ¿Alguna definición más general? De izquierda a derecha. ¿De quién? Con respecto al Sigue siendo relativo. respecto al sol. Con respecto a donde vemos que aparentemente surge el Sol, al menos a nuestra vista, ¿hacia dónde rota la Tierra? Hacia el este. Es importante eso, porque vamos a hacer... Necesitamos entender esto claramente para poder tratar de entender por qué hay vida en la Tierra. Sabemos que hay vida en la Tierra, no sabemos inteligente, pero hay vida en la Tierra. Y interpretamos con base en información de este tipo que es poco probable que haya vida en algún otro planeta. No imposible, pero sí poco probable. La física y la química nos darán una mayor o menor probabilidad de que pudiera haber vida o pudiera haber habido vida en algún otro planeta del sistema solar. Bien. La Tierra entonces se mueve así hacia el este, ¿ok? Rota hacia el este. Precisiones con sí. Precisión. Dispónese aquí. Escribir al revés. ¿A qué se debe la precesión? La precesión tiene que ver también con la rotación. Y si hacemos una comparación física entre los planetas que orbitan alrededor del Sol, en el sistema solar, vamos a encontrar que hay diferencias. ¿Cuáles otros planetas hay en el sistema solar? Dijimos que el sistema solar está formado ahorita, reconocido por 8 planetas, ¿no? ¿Cuál es el primero? En cercanía al Sol, en menor distancia orbital al Sol, es Mercurio. O en su traslación, ¿cuál es su distancia al Sol? Primero, ¿su órbita es elíptica? ¿O circular? ¿O cuadrada? ¿O triangular? Imagínense que fuera cuadrada. Okay. ¿Cómo es? Es elíptica. Por lo tanto, tiene una variación en la longitud o la distancia al Sol. Aquí decíamos que la media, distancia media al Sol es de 149, vamos a manejarnos por la media, 149.6, redondeando, millones de kilómetros. La distancia media de la Tierra al Sol. ¿Cuál es la distancia media de Mercurio al Sol? 57.9. 910.9 millones de kilómetros. Esa es la media de Mercurio. Luego sigue salud, sigue la salud. Venus, 108.2. ¿cuánto? 108.2 millones de kilómetros. Luego sigue la Tierra, a 149.6. Luego sigue Marte. 227. ¿Cuánto? 227.9 millones de kilómetros. Luego
Júpiter, ok. ¿A qué distancia está? ¿A cuánto? Ahí ya lo tiene. Se le tragó la red. 778 punto ¿qué? 5 millones de kilómetros. Los más vamos a dejar así. Todos son millones de kilómetros. Luego, Saturno. Váyanlo buscando en lo que yo pongo aquí: Urano y Neptuno. Plutón, lo siento mucho. Saturno. ¿A cuánto? Saturno, ¿cuánto fue la distancia media orbital? 1434 punto, ¿no? Punto cero le ponemos entonces. Urano. 2871.0. Ok, redondeamos a 0. Y Neptuno. 4495.0. Por cierto, esto es la tercera ley de Kepler. Fue la tercera ley de Kepler lo que le permitió a Herschel descubrir Urano. Sabía dónde buscar. ¿Sí? Hay una cierta progresión: 57, 108, 150, redondeando, 227. Aquí dejé un espacio. Busquen, puede ser Ceres, con C. Se encontró Ceres, se encontró Vesta, se encontraron, estos fueron los que mencioné en una clase pasada, que se encontraron a principios del siglo XIX, cuando les mencioné que los astrónomos llegaron a definir que el sistema solar tenía 10 planetas y todavía no se descubría, faltaban 100 años para el descubrimiento de Plutón, porque se descubrieron Ceres y Vesta. Al calcular su distancia orbital al Sol, se estimó que estaban entre Marte y Júpiter. Se calculó que estaban entre Marte y Júpiter, pero se encontraron más astros entre Marte y Júpiter orbitando el Sol. Pues que se llamó la región de astros o de estrellas, de objetos similares a estrellas o a astros, de ahí asteroide, semejante a un astro. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia orbital de Ceres al Sol? No sé si lo buscan. Sí, de repente se le larga la red. Pues debería estar alrededor de 500 y tantos millones de kilómetros. Se descubrió Ceres, Vesta, Palas. Hay hasta un asteroide Miguel Hidalgo. Sí, hay un asteroide Miguel Hidalgo. Hay un asteroide Neil Tyson. Un asteroide Tyson también. No sé qué mérito hizo, pero bueno, tiene un asteroide. ¿El Miguel Hidalgo tiene relación con Miguel Hidalgo? No conozco exactamente la historia, pero hay dos asteroides que tienen nombres de personajes históricos mexicanos. Me parece que es por la participación de astrónomos mexicanos en la investigación del sistema solar. ¿Sí? Ha habido importantes astrónomos mexicanos en la historia del desarrollo de la astronomía en el siglo XX. El más
destacado es Guillermo Haro. Bueno, fue Guillermo Haro, el fundador del INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Puebla, en Tonancingo. Que descubrió, junto con otro astrónomo, unas fuentes de radiación en la galaxia que se conocen como objetos Hellwig-Haro o HH. Pero eso es más hacia la parte astrofísica que astronomía planetaria, que es donde nos centramos cuando nos interesa la astrobiología, en la astronomía planetaria o astrofísica planetaria. Las estrellas son importantes porque son los sitios donde se forman los planetas y son las fuentes iniciales de algo, energía, para la existencia, para que pueda darse la formación de vida hasta donde ahorita entendemos. Bien, continuemos. ¿Ya alguien pudo encontrar algún dato de algún asteroide? ¿No? El CES es 413. ¿Cuánto? 413.8. 413.8. Ven, estaba yo equivocado por 100 millones de kilómetros. Dije como 500 millones. En realidad es una banda muy amplia. Tan amplia que hay asteroides cuya órbita se cruza con la órbita de la Tierra. O sea, todos estos, y es la primera ley de Kepler, todos estos se mueven en órbitas elípticas. Todos los astros se mueven alrededor del objeto que orbiten en trayectorias elípticas. Todos los planetas se mueven en órbita elíptica alrededor del Sol, estando el Sol en uno de los focos respecto a la elipse que trazan cada uno de los planetas por separado. No todas las elipses son concéntricas, vamos a decir, o confocales. Varía la posición orbital del perihelio y del afelio de cada planeta. Eso hace que las distancias entre planetas varíen con el tiempo. ¿Bien? ¿Cuál es la distancia mínima entre Marte y la Tierra, por ejemplo? ¿De cuánto sería la distancia mínima que separaría a Marte de la Tierra? Sin googlearla. Calcúlenla. Aproximada. Pueden incluso estimar que pudiera ser circular en las órbitas, considerando esto como el radio orbital. Si la órbita de la Tierra es de 149 millones de kilómetros y la de Marte es de 227, ¿sí, verdad? ¿Cuánto es 227 menos 149? 78. ¿Cuánto? 78. 78 millones de kilómetros es la distancia mínima entre la Tierra y Marte. ¿Y cuál es la distancia máxima? Digamos, la distancia mínima sería cuando la Tierra y Marte están, vamos a decir, alineados con el Sol. Y la distancia máxima es cuando el Sol, cuando la Tierra está en una posición respecto al Sol y Marte estuviera en la posición opuesta. Decimos en la posición. ¿Es 148 la de la Tierra? 149, a veces la redondeamos a 150 millones de kilómetros. 149.6, digo, por 6 millones de kilómetros no te vas a. 376 millones de kilómetros. Lo más alejado. Cuando la Tierra está de un lado y Marte está del otro lado del Sol, la distancia que separa a la Tierra de Marte es de 376 millones de kilómetros. Ok. ¿Cuál es el planeta más cercano a la Tierra? Más cercano.
Venus. La distancia mínima entre Venus y entre Venus y la Tierra es de 40 millones de kilómetros, 41 millones de kilómetros. La distancia máxima sería de 257 millones de kilómetros. ¿Bien? Entonces, está más cerca Venus para ir que Marte. No sé por qué insisten en ir a Marte. Todo el mundo quiere ir a Marte. Nadie quiere ir a Venus. Ok. Entonces, más parámetros físicos, más propiedades físicas de la Tierra. La órbita no es elíptica, no es circular, es elíptica, con una distancia máxima de 152 millones y una mínima de 147 millones. Eso hace que qué tan oblonga o qué tan lejana está de una forma circular una elipse. El término es, o el concepto es la excentricidad. Qué tan excéntrico es, qué tan loco está. La excentricidad es de 0.016 o 0.0167. O sea, es menos de 2 centésimas partes lejano de una trayectoria circular. Es muy poco excéntrica la órbita de la Tierra. La diferencia entre 152 y 140 es muy pequeña. ¿De qué porcentaje? Del 1% aproximadamente. ¿Bien? Menos del 1%, un poco más del 1%. En cambio, todos los planetas, es la primera ley de Kepler, todos los planetas orbitan alrededor del Sol en órbitas elípticas. Algunos más excéntricos, así más elípticos, otros menos excéntricos como la Tierra. La órbita de la Tierra es casi circular, casi circular. En cambio, si revisan el perihelio y el afelio de Marte, van a darse cuenta que es el que tiene de estos 8 planetas la órbita más excéntrica, la órbita más elíptica. Y esa fue la que por eso le permitió a Kepler llegar a esta conclusión. Si Marte orbita en una forma elíptica, y cuando revisó los demás planetas, los otros 4 que conocía él, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, confirmó que todos se mueven en órbitas elípticas. Por lo tanto, la Tierra debería moverse en órbita elíptica alrededor del Sol. Ok. Déjenme ver, otra propiedad física. Decíamos, ¿a qué se debe la precesión? Tiene que ver con la rotación. Si la Tierra rota hacia el este, o sea, digamos que vamos hacia Europa, hacia África, pero nunca llegamos porque estamos ciegos, a menos que se suban a un avión, o un barquito, o se pongan a nadar. Nos movemos hacia allá, hacia el este, no hacia el oeste, no hacia Japón, China, eso es hacia el oeste. Pero ¿cómo es la rotación? Respecto al plano orbital, la Tierra rota así, hacia el este, ¿o cómo lo hace? ¿Todos los planetas rotan igual? Es más, todas las órbitas son elípticas, pero todas están en lo que podemos decir en un plano. ¿Son elipses que podemos dibujar todas juntas en un plano? Varía la inclinación de lo que se llama el plano orbital. De manera muy antropocéntrica y geocéntrica todavía consideramos 0 grados de inclinación la órbita terrestre y comparamos con la Tierra las inclinaciones de las órbitas elípticas de los demás planetas. Si fuéramos marcianos lo haríamos distinto. Marte sería el plano de 0 grados y los otros planetas, incluidos la Tierra, estarían en una inclinación respecto a Marte. Entonces es una definición relativa todavía, no general. Bien, bueno, eso en cuanto a la traslación. Entonces todos los planetas orbitan en forma elíptica, pero en diferentes inclinaciones.
Y la rotación, ¿cómo será la rotación de cada planeta respecto a su plano orbital? Todos orbitan así. Digamos, si este es el plano, la mesa, orbitan así, verticalitos si fueran cilindros, en lugar, por cierto, Anaximandro, un filósofo y astrólogo griego, matemático, él decía que la Tierra era cilíndrica. No sé qué cilindro se tomaba. A diferencia de Eratóstenes, que es el que la define y la mide como circular, como si fuera como esférica, perdón. Mide el perímetro circular de la esfera de la Tierra. Anaximandro suponía que era un cilindro. Suponiendo que Anaximandro tuviera razón y la Tierra fuera cilíndrica, no esférica, ¿cómo se movería la Tierra? ¿De esta manera o de alguna otra? ¿Por qué es así? ¿Eh? ¿Cómo sabemos que está inclinada? Porque nos caemos, no, al contrario, no nos caemos. ¿Cómo podemos suponer que la Tierra, que el eje de rotación de la Tierra estuviera inclinado? Por la cantidad de luz solar que llega. Por la diferencia de tiempo de duración de la radiación solar a lo largo del año. Esa es una buena suposición, pero es una mera suposición. Tendríamos que tomar como cierto el modelo de Copérnico. La Tierra tiene 3 movimientos y un índice de rotación. Y la rotación es de alguna manera tal que hace que en invierno el tiempo que vemos al Sol, el intervalo de tiempo que vemos al Sol, sea menor que en verano. Es más, sería la explicación de las estaciones. Pero hay una observación más que tenemos que hacer. ¿Cuál es? Si están tratando de fijar todos los días desde que empezamos el curso por dónde sale el Sol y por dónde se mete, desde algún mismo punto para que puedan compararlo cada día. Hágalo de aquí a que terminamos el curso. Nos quedan 5 semanas. No, sí, 5 semanas. Estamos en la semana 6. Nos quedan 5 semanas. Ok. Traten, si se levantan temprano, desde un mismo punto, fijarse si no está nublado, por dónde se ve respecto a su posición, siempre la misma, por dónde se ve que aparece el Sol a su vista. Y o en la tarde, por dónde desaparece de su vista el Sol. Yo lo he hecho. Y además, dependiendo de la época del año, si yo me fijo sin quedarme ciego, por donde se parece que aparentemente se mueve el Sol, no se mueve exactamente por arriba de uno. Solamente una vez al año. Está exactamente en lo que llamamos, los árabes le decían la parte sobre la cabeza, el cenit. Solamente un día al año está el Sol en el cenit. El resto está en alguna otra inclinación. Si suponemos que es la Tierra la que se mueve y no el Sol, entonces yo debo suponer que si eso se debe a que yo estoy inclinado y además la inclinación varía. O sea, la Tierra está como trompa haciendo esto. Sí, ¿no? Sí, pero no tanto. Es la precesión. La precesión es un periodo. La rotación dura 24 horas. Por eso la velocidad de 86.000 metros por segundo. La traslación, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tarda? De aquí a que regresa. 365.25 aproximadamente periodos de rotación. Podríamos medirlo en segundos, por ejemplo. Son muchos segundos. ¿Sí? 365.25 periodos de rotación, o días. Bien, esto lo llamamos el día. A este le llamamos año. La precesión es un periodo del orden de 3.000 años. No lo verán en su vida.
es algo que conocemos gracias a las observaciones y mediciones que han hecho los astrólogos y luego los astrónomos a lo largo de miles de años. Y fue lo que revisó Copérnico, fue una de las observaciones o datos que él revisó desde registros de asirios, sumerios y babilonios, egipcios, griegos, etc., para poder llegar a la conclusión de que la Tierra tenía este otro movimiento, la precesión, que es lo que provoca que la posición de las constelaciones varíe a lo largo de miles de años. Entonces este es un movimiento mucho más lento, mucho más aletargado. Ok. Ay, quiero llegar a la parte química. La Tierra, entonces, ¿qué son diferentes los planetas? En su distancia al Sol, por ejemplo. ¿Correcto? En su rotación, al menos en la velocidad o periodo de rotación, ¿los planetas tienen periodos de rotación iguales? Vamos, esto es la traslación. Vamos a ver la rotación. La rotación de los planetas. Rotación. La Tierra dijimos que rota en 24 horas. Vamos a ver, 24 horas y fracción horas. Por cierto, las horas se abrevian con H minúscula, no como H y R. ¿Cuál es el periodo de rotación de Mercurio? Dentro de las referencias que les he puesto hay una tabla que por cierto está publicada en, creo que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos, no es de la NASA. Pero no importa donde lo busquen. ¿Dónde está? ¿Cuál es el periodo de rotación de Mercurio? 58 días. ¿Cuánto? 58 días. 58 días. Vamos a ponerle como D. O sea, 57.9 días. No, 55. Sí, días, ¿no? Estos son días. No son días, es la distancia, perdón. La distancia. 58 días la rotación. Periodo de traslación, vamos a poner aquí, nos faltó esta la longitud. El tiempo. Está en millones de kilómetros. El tiempo de rotación, de traslación de la Tierra es de 365 días, vamos a poner aproximadamente. El de Mercurio, ¿cuánto es el periodo de traslación? A mí me parece que son 88 y 88, que tardan lo mismo la rotación y la traslación. 88 días y 88. Sí. Hay una diferencia de 30 días. ¿Cuál es el correcto? Siempre que utilicen, que busquen estos datos, verifiquen cuál es la fuente. ¿Quién lo publicó y cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? Venus. Tiempo de traslación y tiempo de rotación. ¿Tiempo de traslación cuánto es? 225 días. 225 días a 108 millones de kilómetros. ¿Y el periodo de rotación? 243. 243 Sí. días. Ok. Marte. Periodo de traslación. Un año. 321 días y 7 ¿Cuánto? horas. 321 más 365. Son 6, 8, 686 días. El periodo de rotación, 24 horas y 37 minutos. vamos a ponerlo como 24 horas. Se parece al de la Tierra. Aquí dejemos a Ceres por la paz. Júpiter, periodo de traslación, 225 días. 200, ¿cuánto? 25. 11 años, 314 días y 20 horas. 11 años serían 365 por 11, son 563, son 5, 1,
0,4. ¿Más cuántos días? Más 314. 314 Ajá. Y 20 horas. y 20 horas. Nos ahorramos las horas. Serían entonces 9, 2, 3, 4. Son 4.329 días. Vamos a ponerlo al menos en días y horas, ¿sí? Sería entonces, ¿cuánto dijimos? El periodo de traslación, ¿no? Periodo de traslación de Júpiter. Júpiter, sí. Son 4.329 días. Días. Ok. El periodo de rotación. 9 horas y 55 minutos. 9. Por 5 minutos no nos vamos. Aproximadamente 10 horas. Con un asterisco. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Saturno. Periodo de traslación. 29 años. Multiplícalo por 365 para tener el 10. Más los. 10.585. ¿Cuánto? 10.000. 585. 585 más cuántos días más? 167. Más 167 son 2, son 4, 5, llevamos una, son 7, 10.752. 10.752 días. Periodo de traslación, no, de rotación. 10 horas y 40 minutos. ¿Cuánto? 10 horas y 40 minutos. Lo dejamos en 11 horas. Por 20 minutos nos vamos a preocupar. También con un asterisco. Urano. Urano. 84 años y 7 días. 84 por 365. 30.660. 30.664. 30.664 días. ¿Y periodo de rotación? 17 horas y 14 minutos. 17 horas. También con un asterisco. ¿Y Neptuno? 164 años y 280 días. 164 más 200, ¿qué? 80. 364 por 365, ¿cuánto es? 59.860. 59.860 más 280, 0, 4, 1, 0, 5. 50.140 días. Necesitaríamos un año así en algunos para cerrar todos los pendientes que tenemos. Un año de 50.000 días. Ok. Pero sería el año neptuniano, el año uraniano, el año saturniano, el año jupiteriano, el año marciano. ¿Sí? En 10. Por eso lo quise poner así. Que es el periodo de traslación alrededor del Sol, en sus órbitas elípticas. Ok. Periodo de rotación de Neptuno. Aproximadamente 16 horas. ¿Y por qué le estoy poniendo asterisco? ¿Por qué? Estos 4 planetas son lo que llamamos planetas gaseosos. Ahora sabemos que están formados principalmente por gases. Es decir, lo que estamos viendo es el equivalente a la atmósfera terrestre.
¿Se mueve homogéneamente la atmósfera terrestre? Se mueve en la rotación de la Tierra también, pero no presenta un movimiento homogéneo a diferencia de la superficie sólida rocosa de la Tierra. Incluso el agua líquida que está sobre en los océanos, la cual es un escupitajo. No hay tanta agua en la Tierra. Hay más agua en algunos satélites de Júpiter que en la Tierra. Eso lo vamos a ver más adelante. Podemos considerar a la Tierra así como... A veces no es que la Tierra debería llamarse el planeta agua porque el 75% de la Tierra está cubierta por agua. Sí, pero es una capita, la Tierra está mojada nada más. A escala planetaria. Bien. ¿Cuál es el radio de la Tierra? El radio terrestre. 40.000 entre pi, eso sería el diámetro, y luego entre 2. Ese es otro dato. 12.757 kilómetros. ¿Cuánto? 12.757. Eso es el diámetro. El radio, 6.371 kilómetros. Es el radio terrestre. ¿Ok? Vayan buscando el radio de los demás planetas. El radio de los demás planetas. La mayor profundidad en el océano, en los océanos, en la Tierra, es de 11 kilómetros. La fosa Challenger en la brecha de las Marianas en el Pacífico. La profundidad media del océano, de los océanos, la profundidad media del mar, está alrededor de los 5 kilómetros. O sea, es apenas el 1% del radio terrestre. La superficie de la Tierra está mojada. 5 kilómetros. Es más profundo el océano gaseoso. ¿Cuál es ese océano gaseoso? La atmósfera. Entonces, en cuanto a los océanos, la profundidad media está en el orden de los 5 kilómetros. El espesor de la atmósfera, la atmósfera tiene un espesor o una profundidad, vamos a decir, se asume por los ingenieros aeroespaciales, los que necesitan sacar cohetes o naves espaciales a la Tierra para que orbiten, tienen que atravesar esta atmósfera y consideran en términos generales, por acuerdo, la atmósfera del orden de 100 kilómetros. ¿Qué es más profundo? ¿El océano acuoso o el océano gaseoso? El océano gaseoso. Son 100 kilómetros del nivel del mar para arriba, hacia el perímetro de la Tierra. ¿Bien? En cambio, el promedio de profundidad oceánica es de 5 kilómetros nada más. El 5% del océano gaseoso. Entonces sí, la Tierra es más tierra que agua o que gas. Que atmósfera. Eso en cuanto a la Tierra. ¿Qué pasa con los 4 planetas más lejanos del Sol? Lo que vemos es esto: su atmósfera, sus gases. Y si ven imágenes, ya afortunadamente hay imágenes en movimiento de Júpiter, de lo que vemos de Júpiter, de Saturno, incluso de los otros dos, lo que vemos es el movimiento de sus atmósferas y ni siquiera es homogéneo.
Siendo estrictos, no conocemos el periodo de rotación de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Se estima con base en características que apreciamos en lo que vemos desde afuera, pero no hay una superficie sólida. Lo que vemos es una superficie gaseosa, la atmósfera. Entonces, es una afirmación relativa que hacen los astrónomos. Ojo, yo no soy astrónomo afortunadamente, entonces puedo decir cuánta herejía astronómica hacen. ¿Sí? Simplemente, si estamos asumiendo la astrobiología como una ciencia, como una forma de conocer cuál es la posibilidad de que haya vida en los astros, desde un punto de vista científico, desde la óptica de la ciencia, desde el pensamiento científico, debemos cuestionar todo. Si no, no estamos haciendo ciencia, estaremos haciendo dogmatismo astronómico. Asumir las cosas como dicen que son, sin cuestionarlas. Podemos cuestionarlo y podemos discutirlo y llegar a conclusiones y agarrarnos de chon con astrónomos profesionales. Se vale. Si ellos se asumen como científicos y nosotros también. Si se asumen como una escuela dogmática, cuasi religiosa, entonces yo no juego a eso. Okay. Entonces, más física para que podamos tomar algunos de los últimos minutos para llegar a la química. Bien, más física. Entonces, la Tierra es bastante sólida. Decimos que estos 4 planetas, Mercurio, Venus, Marte y la Tierra, estos 4 planetas son rocosos, no gaseosos. Bien. Como rocosos podemos definir, podemos conocer, se ha calculado su densidad. Revisen, no lo vamos a hacer ahorita, revisen en un rato que tengan la densidad de cada planeta. Bueno, las densidades medidas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno coinciden con la densidad de gases. Las densidades calculadas para los otros 4 planetas, Mercurio, Venus, Marte y la Tierra, coinciden con planetas más bien sólidos, rocosos. Pero hasta ese momento todavía no sabemos de qué están hechos, nada sabemos, conocemos su estado físico, sólido, líquido o gaseoso. Planetas líquidos, no sé si hay. Planetas mojados, al menos la Tierra. Bien. Sí, aquí está, aquí tengo el radio ecuatorial de la Tierra, 6.371 kilómetros. ¿Este lo calcularon o lo calculaste o lo encontraste? Encontré el diámetro. Lo encontraste. Es el diámetro, bueno, el diámetro ecuatorial. Este sería el radio ecuatorial, ya que lo tengo anotado. El radio ecuatorial 6.471 kilómetros. La circunferencia 40.030 kilómetros. La masa, para conocer la masa es, bueno, para conocer la densidad al revés. La densidad es masa entre volumen. El volumen lo podemos calcular a partir del radio o el diámetro de la esfera, o o la circunferencia o el perímetro de la esfera. Bien. La superficie calculando la superficie de la esfera. Eso no tiene mucho sentido. Ok, la rotación 23.934 horas. Ahora sí. Podríamos calcular la historia de la densidad planetaria. Delta, Rho subíndice P, sea la densidad media del planeta. Pero si consideramos atmósferas, es decir, composición gaseosa, ¿cuáles de estos 8 tienen atmósferas? En el caso de la Tierra, una atmósfera de 100 kilómetros de espesor. En el caso de Mercurio, no hay. En el caso de Venus, sí hay. ¿Cuál es el espesor de la atmósfera de Venus? No la contesten ahorita, apúntenlo ahí como un dato que necesitan conocer. De Marte, ¿alguien mencionó Marte?
la densidad atmosférica de Marte, el espesor y la densidad, es decir, vamos a decir, de Mercurio no podemos conocer la densidad, eso es un hecho. Podemos conocer la densidad de la atmósfera terrestre. ¿Cuál es la densidad de la atmósfera terrestre? Y ya estamos llegando a lo que vamos a ver ahorita. Hoy podemos conocer la densidad de la atmósfera de Venus, la densidad de la atmósfera de Marte, la densidad de la atmósfera de Júpiter. ¿Cuál es la magnitud del espesor gaseoso de Júpiter? Es más largo. Sí, largo. ¿Cuál es la densidad? Aquí estamos hablando de los asteroides. La densidad de esos gases. ¿Es homogénea? ¿Es heterogénea? Y lo mismo podemos decir de Saturno, Urano y Neptuno. Saturno, Urano y Neptuno. Ok. La densidad, ya sea de un cuerpo, la densidad planetaria o la densidad atmosférica, aquí no hay, aquí sí, aquí no hay, aquí sí. Todos estos son datos físicos, todo esto es física. ¿Ok? Pero ya la densidad de la parte rocosa y la densidad de la atmósfera, estas dos dependen de la composición química. Dependen de la composición química. Y dependen de la, de la composición y de la cantidad por unidad de volumen, concentración. ¿Sí? Concentración. Esto sería proporcional a la presión parcial atmosférica. ¿Cuál es la presión atmosférica en la Tierra? Una atmósfera. ¿Cuál es la presión atmosférica en Mercurio? No hay. Si no hay atmósfera, no hay presión. ¿Cuál es la presión atmosférica en Venus? 92 atmósferas. 92 atmósferas terrestres. ¿Cuál es la presión en la atmósfera de Marte? Debe ser 0.01 según yo, atmósferas terrestres. Aquí no hay. En Júpiter, en Saturno, en Urano y en Neptuno. Profesor, en Marte dice que es entre 0.4 y 0.87. 0.4. Me falló por 10. Por 40 más bien. Entre 0.4 y 0.87. Ya decídanse. ¿Qué te parece si le ponemos 0.6? Ok. Es la décima parte de la atmósfera terrestre. Y en orden de magnitud, la décima parte. 6 décimas partes. Es la presión. Y esto, hay dos aspectos importantes. Uno es físico. La presión, esta, de la atmósfera, es proporcional a la altura. Varía según la altura sobre la superficie donde inicia esa capa gaseosa. ¿No? Cuando viajan en avión, no sé, a Acapulco, a Veracruz, a Cancún, a Tampico, a algún destino de playa, algún puerto. ¿Alguno ha viajado en avión a algún puerto? ¿Sí? Cuando llegas al puerto, ¿qué sientes? Descompensado, mareado. Los oídos así medio raros, ¿no? Y cuando regresas acá,
También. ¿Eso a qué se debe? A cambio en la presión. Conforme estamos más cerca del centro de la Tierra, ¿cómo es la fuerza de gravedad? Mayor. Al reducirse D, aumenta F. Entonces todo es más jalado mutuamente. Por lo tanto, la atmósfera es más densa sobre la superficie. Estos son valores de presión atmosférica a nivel del suelo o a nivel de superficie de los planetas. Si hiciéramos una gráfica de presión contra altura, al aumentar la altura disminuye la presión. ¿Sí? Ok. Esto en cuanto a la presión. Hay otro parámetro físico. ¿Cuál es? Nos falta aquí. La temperatura. ¿Cuál es la temperatura promedio en la Tierra? 15 grados. La temperatura media en la Tierra es de 15, vamos a ponerlo en grados Celsius. ¿Sí? Deberíamos ponerlo en Kelvin, pero vamos a usar los Celsius. Sería de 15 grados la temperatura a nivel de la superficie en la Tierra. ¿Sí? En Venus, ¿cuánto es? ¿En grados Celsius? 166. ¿Cuánto? 166. 166. ¿En Venus? En Venus. Déjenme buscar otra tabla. 456. 456 grados Celsius. En Marte, 46. ¿cuánto? 46. 46. Dice media. Ah, media, La pero temperatura media. la temperatura media, 46, es más caliente. Marte, revisa si no tiene una rayita. Ah, menos 46. Sí, menos 46. Más o menos como el Antártico en invierno. Se han medido temperaturas de menos 50 grados Celsius. En Siberia también, en invierno, menos 50 grados Celsius. O sea, esto es como andar en alguno de los dos polos. Temperatura media. En verano llega, sí, en verano en el Ecuador llega como a 20 grados. Ahí estamos más o menos como ahorita. Pero en invierno llega a menos 120. Ni en la Tierra hay esas temperaturas, ni en invierno. Es que te puedes quitar el gorrito. Ya me quité el mío. Ok, entonces, aquí no se mide en el sistema del cinturón de asteroides. En Júpiter, en Saturno, en Urano y en Neptuno, lo averiguan después, ahorita no contestamos. Ok. Pero esas otra vez son a 0 metros sobre el nivel medio de la superficie. ¿Sí? Metros sobre el nivel de superficie. 15 grados en la Tierra, 456. Si uno hace la gráfica de temperatura contra altura, uno, ¿qué pensaría? Al aumentar la temperatura, al aumentar la altura, la gráfica a lo mejor acá siempre la hacemos al revés. Altura contra temperatura. A mucha altura la temperatura es baja. No, ¿Me pero entiendes? varía, ¿no? Va variando. La gráfica no es lineal. ¿Sí? De hecho hay lugares donde aumenta y por eso se llama termósfera. Se debe a la interacción de radiación solar de alta energía con los gases de la parte alta de la atmósfera. ¿Sí? Esa es la termósfera. Esta es la temperatura en la troposfera, que es donde vivimos. ¿Sí? Nosotros vivimos aquí en la troposfera. Pero además la gráfica depende de la
no solamente de la presión, sino de la composición química de la atmósfera. ¿Cuál es la composición química de la atmósfera de la Tierra? De la Tierra es 70% nitrógeno, 21% oxígeno, nitrógeno 2 gaseoso, oxígeno 2 gaseoso, y trazas de otros gases, incluido vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, argón, etc. En el caso de Venus, el 92, más del 90% es CO2. Déjenme ver, química. 96%. ¿Cuánto? 96. 96%. Profesor, Ajá. la gráfica de altura y temperatura no debería ser que a mayor altura Déjame la temperatura disminuye. Tengo aquí la gráfica. La Tierra, esta no es, evolución de la Tierra. Si mejor la buscamos y no la inventamos. Aquí está. Ahí no está, no es. Es esta otra. Es esta, aquí está, atmósfera. Busquen el archivo KIMATM PDF, química atmosférica. Aquí está. En Venus van a encontrar esta gráfica. Es la lámina número 15 en el archivo KIMATM, química atmosférica, ¿sí? En el PDF. La lámina 15 nos dice que sí, es temperatura contra altura, y la gráfica no es así. La gráfica en Venus es así, donde aquí llega a 400, ¿qué dijimos? 460, vamos a decir, 456. Ya 4 grados más o 4 grados menos, ya te cocinaste igual. Y además a alta presión. Es como una olla express, pero todavía más, con mayor presión y a mayor temperatura. ¿Bien? La gráfica de la atmósfera terrestre es así, más o menos así, luego por aquí se coinciden. Ahí está. Esto es la Tierra y esto es Venus. Y en Marte es así. Aquí coinciden. Sí, no está en la de Marte, mentira. Aquí no tengo la de Marte. No es la de la Tierra. Ah, acá está. Van a encontrar en la lámina número 23 las dos gráficas de altura contra temperatura, de hecho. Las tres gráficas, Marte, Tierra y Venus. ¿Ok? Entonces descárguenla por favor para que la tengan ahí a la mano. Profesor, ¿y a qué se debe, o sea, que tenga esa forma, o sea, que no siga como un patrón más? Esta parte de acá arriba, donde la temperatura aumenta, esta es la ionosfera, o la ionosfera y la termósfera. En estas dos. Déjenme buscar la parte de la física. Aquí está. Déjenme ver. Acá está. Esta es la parte de química. En la de. Déjenme ver. ¿Cuál es? Química planetaria. Creo que no va a quedar hay otra presentación, hay otro documento en PDF también que es física atmosférica. Ahí encuentran las gráficas de la división de la atmósfera en sus diferentes capas.
donde la temperatura aumenta se debe a la interacción de los gases de la parte alta, aunque ya baja la concentración de gases, baja la presión parcial, debido a la interacción con partículas de alta energía que vienen del Sol, hay una reacción físico-química que provoca la generación de iones en los gases de la alta atmósfera. Y eso además contribuye a una emisión de calor. Por eso aumenta la temperatura en esa zona, a pesar de la baja concentración de gases. No es tanto por es una temperatura calculada, porque ya es que si me pongo ahí me quemo, no. ¿Por qué? La temperatura es alta, pero la cantidad de calor es baja. Y eso requiere que revisemos rápidamente estos dos conceptos físicos. El calor, déjenme cambiar de archivo, porque es lo que voy a ver ahora de física, también por cierto. No es físico, es de matemáticas. Ok, termodinámica. Aquí está. Bien. El calor, la temperatura, voy a poner temperatura. La temperatura es el producto de la presión que ejerce, por ejemplo, un gas en función del volumen. Este producto es una cantidad llamada temperatura. Al aumentar la presión de un algo, aumenta el volumen. Por ejemplo, le meto aire a un globo. La presión es una forma de medir cantidad de materia. ¿Cómo saben si un globo tiene mucho aire? Hay dos cantidades que me lo dicen. Uno es el volumen y otro es qué tan fácilmente lo deformo o no. ¿Sí? Mientras más aire tenga, mientras más materia gaseosa tenga, más dura va a estar la superficie, más difícil va a ser modificar la superficie del globo. Bien. Entonces, y eso se debe a la interacción del movimiento de las partículas del gas contra la superficie del globo. Es decir, una fuerza que se ejerce sobre el área del globo, esto es la presión. ¿Bien? Mientras mayor sea la fuerza, mayor en un área constante la presión va a ser mayor. ¿Y fuerza qué es? La fuerza viene también de las leyes de Newton. La fuerza es el producto del movimiento, es A, que produce una materia, por ejemplo la materia de gas. Entonces, M es materia, masa, y esto cuando está en movimiento produce una fuerza, la cual se ejerce contra las superficies, cualquier superficie. Quiere decir que si la cantidad de materia es grande, ¿cómo va a ser la presión? Grande. Si la cantidad de materia es pequeña, gaseosa, ¿cómo va a ser la presión? Pequeña. Entonces yo puedo medir cantidad de gas midiendo presiones de los gases. De hecho, si tengo diferentes compuestos químicos, cada uno se está moviendo, la proporción de cada uno de ellos va a ejercer una cantidad, va a ser una cantidad proporcional de materia, cantidad proporcional del gas, y su movimiento va a ser proporcional a la cantidad de fuerza que ejerce cada uno de esos gases. La suma total, la presión total, por ejemplo, la presión total de la atmósfera, de una atmósfera, es la suma de las presiones parciales del gas 1 más la presión del gas 2 más la presión del gas 3 más los N gases. Todos estos gases, el nitrógeno, el oxígeno, el vapor de agua, el CO2, todos estos juntos generan la presión de una atmósfera en la Tierra. Todos estos
En Venus generan la presión de 92 atmósferas en Venus. ¿Cierto? El 90 y tantos % de los gases que hay en Venus son CO2. El 70 y tantos % del 70% de los gases que hay en la Tierra son nitrógeno. Ejercen el 70% de esta presión total. ¿Sí? Ok. Ahora, por lo tanto, mientras más gas haya, va a ser mayor la presión. Mientras mayor sea la presión, mayor va a ser el espacio que va a ocupar, volumen. El producto de estas dos cantidades da otro número, una cantidad. Esa cantidad se llama temperatura. Bien. La cual la temperatura, entonces por lo tanto está en función de la cantidad de materia. ¿Sí? La cantidad, perdón, aquí me confundí yo solo. No está en función de la cantidad de materia realmente por un parámetro que hay aquí. No lo voy a poner ahorita. La temperatura es entonces hasta cierto punto una medida de la cantidad de movimiento de algo. Pero es esa cantidad llamada temperatura, que no depende, les digo, por eso lo pongo, no es igual a una función de la masa. Ahora, ¿esto qué es? Fuerza. Una masa que se mueve es fuerza. Una fuerza que provoca una F, que provoca algo, un cambio, un movimiento de algo. Por ejemplo, yo inflo un globo, tiene aire, lo suelto y el aire que está dentro del movimiento va a salir y va a provocar que el globo se mueva, que cambie su posición. La fuerza del movimiento del gas va a provocar un cambio en la posición del globo. Esto es trabajo. O sea, el gas ejerce el trabajo de mover al globo o de mover al cohete. Toda fuerza que es capaz de hacer un cambio, por ejemplo, cambio de posición o cambio de volumen, esto es energía. Aquí lo que estoy viendo es que hay movimiento. Esto implica movimiento. ¿Movimiento de qué? De las partículas del gas. Es una masa que se está moviendo. Es una masa que puede, entonces, producir energía. Mientras más masa haya, mayor será la energía. El movimiento. Esa cantidad de movimiento que provoca esta cantidad, que cambia en esta cantidad, se llama calor. La temperatura es un número que me da idea de la cantidad de calor, pero no es el calor. La temperatura es, a veces en física las cosas hay que tomarlas un poco de manera dogmática, a veces, por la definición y por cómo nos ayudan a entender la realidad. Yo ya les voy a decir cómo vamos a entender la realidad. La temperatura es una cantidad que se deriva del producto de estas dos. P por B es igual a T. Pero en P hay movimiento, y ese movimiento que puede producir trabajo, por lo tanto es energía, se llama calor. Bien. El calor es proporcional a esta cantidad, pero el calor, y aquí le voy a poner la letra Q, esta sí es una función de la cantidad de materia. El calor depende de la cantidad de materia, la temperatura no. Un ejemplo práctico para entender esto. ¿Quién toma café o chocolate caliente? Porque a mí me gusta el chocolate pero frío, la malteada, ¿sí? Chocolate caliente o café caliente. Calientan ya sea la leche para el chocolate o si son muy mexicanos, el agua para el chocolate. Pues sí, el chocolate se tomaba en agua antes de que llegaran los europeos. Si no sé, primero les gustó con agua. A un amigo hijo de alemanes que lo invité a desayunar, estábamos en Cancún, lo invité a desayunar un restaurante típico. 2 chocolates, por favor.
lo toma, ¡ah, bacala! ¿Qué es esto? Pues chocolate en agua. No le gustó. Como muy hijo de europeos, él quería su chocolate con leche. Bueno, calentamos el agua o la leche. Lo calentamos hasta que hierve el agua o la leche y vamos a preparar el café. ¿Qué pasa si se te cae la jarra de agua o la jarra de leche en alguna parte? Te quema. ¿A qué temperatura están? Y no está muy caliente en cuanto a temperatura, no está muy temperaturada, para no hablar de calor. La temperatura no es tan alta del agua para el café o el chocolate o la leche para el chocolate. Debe estar a 70 grados. No llega. Sí pueden poner a hervir el agua y llega a 96 en la Ciudad de México. Si te cae esa agua a 96 grados, en alguna te va a provocar una quemadura horrible. Porque la temperatura es muy alta. Y está el movimiento y la cantidad de calor también. Pero ¿qué pasa si en lugar de que te caiga la jarra, nunca les suceda eso, ojalá? Pero si a la hora que estás sirviendo el agua, la estás pasando al otro lado, o el mismo café, te cae una gota de café en la mano. Y ya, me quedo rico. ¿Te quema? No realmente. Te produce el mismo tipo de lesión que si te cayera todo el agua. ¿Y a qué temperatura está? A la misma. La temperatura no depende de la cantidad de materia. Agua, 1 litro de agua a 100 grados Celsius está a la misma temperatura que una gota de agua a 100 grados Celsius. Pero la cantidad de energía calórica es muy diferente. La de 1 litro de agua a 100 grados a la de una gota de agua a 100 grados. ¿Ya quedó más claro? ¿Sí? Temperatura es una cantidad que nos da idea del calor, pero no es el calor, porque el calor depende de la masa. ¿Ya? Por eso es importante estudiar física. Les digo, porque entienden mejor las cosas y entonces uno puede llegar mejor a preguntarse cómo carambas es que hay vida en la Tierra y si podría haber vida en otros lugares. Para terminar, la parte mezclada de física y química. Ok, la parte más profunda de la Tierra, dijimos, en los océanos está a 11 kilómetros. La más profunda está a 11 kilómetros. ¿Cuál es la presión equivalente a atmósferas a 11 kilómetros? No. Cada 10 metros es una atmósfera. Son 11.000 metros. Y cada 10 metros es una atmósfera. Estamos a 1100 atmósferas a esta profundidad. Y hay vida. El agua está abajo del punto de congelación y sigue líquida. Por eso les encargué que revisaran el diagrama de fases. Porque entonces, a lo mejor, en la atmósfera de Venus pudiera haber vida. Sería un ambiente ecológicamente viable para la formación y tal vez permanencia de vida. Y algo similar sucede con las superficies gaseosas o grandes atmósferas de los planetas gaseosos. Y todavía no llegamos a los satélites helados. Eso lo vamos a ver en una sesión posterior. Bien, entonces aquí, más que hablar de química solamente, de la química de los planetas, tenemos que hablar de la química en el contexto de los principios de la física que regulan el comportamiento de los procesos químicos. Profesor, entonces en la fosa de las ballenas, o sea, el agua, a pesar de que tenga una temperatura muy baja, sigue líquida por la presión. Por la alta presión. Y al revés, en la década de los 70 se descubrieron las fosas hidrotermales
a 5 kilómetros de profundidad frente a las costas de California, donde sale material muy caliente de como pequeños volcancitos, son chimeneas, donde el agua está arriba de 200 grados, pero está a 500 atmósferas de presión, por eso no ebulle, por eso el agua sigue líquida, y a unos pocos metros el agua está por debajo de la temperatura de congelación. Son gradientes de presión y temperatura idiotamente grandes. Pero eso nos permite empezar a especular, y quizá ya haya estado la respuesta a su examen. Ok. Bueno, ya les di una pista. Nos vemos entonces el jueves.